Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Ya empiezo a saludar a todos los amigos que empiezan a conectarse en este día lunes. Arrancamos la semana como tiene que ser, de la mejor manera, para poder comenzar a analizar qué es lo que pasa, qué nos está pasando en estos momentos, no solamente en el país, fundamentalmente qué nos va a pasar en la perspectiva futura. Reitero, saludar a todos los amigos que empiezan a conectarse directamente a Facebook en este día, en donde hacemos, aquí muy frío, la verdad, 3 grados bajo cero, arrancamos muy frío, campera de por medio, porque la verdad que se nos hace, la verdad, una especie de freezer en la mañana. Bueno, a ver, ¿por qué la patria sojera? ¿Por qué la patria sojera es la parte económicamente más representativa desde el punto de vista de los beneficios de este gobierno de Mauricio Macri? Son varias razones, pero es importante empezar con la génesis de por qué hablamos de la oligarquía, de aquella oligarquía terrateniente, ¿se acuerda? Del siglo XIX, principios del XX, de la consolidación de alguna manera en la República Argentina de cerca de 1000 familias que se benefician permanentemente con la historia de las materias primas que son exportables, pero también que tienen que ver con la tierra, la posesión de la tierra. Mire, hace algún tiempo esta parte lo decía muy bien Guillermo Moreno, con el cual se puede coincidir o no. A ver, más allá de ser un personaje y de ser obviamente alguien que le inserta, por lo menos al debate público, algunos datos concretos. Y me parece que lo importante que me señalaba Moreno era que el problema en la Argentina son las 1000 familias que evidentemente siguen concentrando mucho más y que hacen a la élite de la República Argentina en la concentración que tiene que ver fundamentalmente con el agro y con la agroexportación y con la carne. Uno podría decir, a partir de este concepto de Guillermo Moreno, bueno, estamos hablando de la vieja oligarquía, reitero, siglo XIX, el siglo XX, sobre todo el siglo XX consolida esa oligarquía terrateniente en la República Argentina. Son 1000 familias, reitero, 1000 familias que a través del tiempo, por linaje, por pertenencia, por condiciones de acercamiento al poder, siguen estando privilegiadas en la Argentina. Pero sin embargo, allí me detengo un minuto, y me detengo y empiezo a saludar a todos los amigos, Gustavo, Roberto, aquellos que empiezan a conectarse en la mañana, a ser parte de este editorial que tenemos todas las mañanas en este arranque el día lunes. Día lunes de arranque frío, quiero decirle. A la gente del portal Patagónico de Noticias, a la Perón TV, yo no me banco este gobierno, el laburo grande de Nicolás Nogales allí, un laburo que está haciendo. Bueno, una invitación de algunos amigos que son intelectuales que quiero también saludar. Ya me voy a acordar el nombre de la sigla, pero tiene que ver con un encuentro, una especie de carta abierta intelectual, un poco más intelectual a lo mejor, más militante quiero decirle. Pero bueno, les mando un abrazo también grande en la mañana. Me sorprendieron en el día de ayer con algún mensaje concreto. Cristina, bueno, un beso grande. Maurito, lo mismo. A ver, ¿por qué es importante hablar de la nueva oligarquía? Y quiero decirle la nueva oligarquía porque ya no tenemos los parámetros de la vieja oligarquía. Esto es importante señalarlo en esta mañana, en este primer disparador que quiero colocarle a usted para que vayamos entendiendo qué es lo que está pasando en la Argentina, en lo cultural, en lo político y en lo económico. Atención, habíamos dicho que el gobierno le había cedido básicamente al Fondo Monetario Internacional la economía y la política, y que la cultura, esa batalla cultural de Macri, tenía que ver con el beneficio de la economía y la política, sobre todo al servicio de este organismo internacional, que es en definitiva al servicio de los Estados Unidos. Parece hasta de modé decirlo, parece hasta viejo decirlo, parece hasta caduco decirlo. Pero cuando uno escucha hoy a Donald Trump pelearse con los rusos, pelearse con la Comunidad Económica Europea, empieza a pensar nuevamente que los Estados Unidos quieren ser la potencia imperial de siempre. Y digo la potencia imperial de siempre porque no ha cambiado mucho, no ha variado eso. Lo mismo que esas 1000 familias que siguen siendo la oligarquía terrateniente, hoy reconvertidas en una nueva oligarquía. Mire, allí me detengo porque Macri le da el saco a la vieja oligarquía para que se convierta en la nueva oligarquía. Es una nueva oligarquía de CEOs, es una nueva oligarquía de quienes hacen negocio con el sistema financiero. Y este es el cambio cualitativo, atención, porque es cierto, es una patria sojera la de Macri. No va a detener la baja de las retenciones, no va a tocar los intereses del campo, pero le importa el sistema financiero. A ver, nos vamos entendiendo. Le gusta. A ver, se lo voy a dar con un ejemplo mucho más claro, mucho más conciso y a lo mejor hasta mucho más entendible. ¿Se acuerda cuando Susana Jiménez se casa con Roviralta? ¿Se acuerda cuando Susana Jiménez, reitero, se casa con Roviralta? Se decía, bueno, ¿qué quiere hacer Susana Jiménez? Quiere entrar a la élite, quiere entrar a la alcurnia, al sector más socialmente VIP de la República Argentina.
Ella no lo es, Roviralta sí. Con Macri pasa lo mismo. Es decir, Macri viene consolidado como grupo económico a través del 24 de marzo de 1976, es decir, a través del golpe de Estado. Obviamente, tiene que ver con esa inmigración italiana, tiene que ver con otro concepto de la élite argentina, que mira a Europa, que sueña con las bendiciones de Europa, que le gusta más Francia que Italia. Y allí, por eso vuelvo a señalar la importancia que tiene hablar de la nueva oligarquía. Macri le da a la vieja oligarquía un traje nuevo. Macri, reitero, le da a la vieja oligarquía un traje nuevo y la viste de esta nueva oligarquía. Una nueva oligarquía que sigue teniendo beneficios en el campo, sigue teniendo beneficios en la agroexportación, sigue planteándole a la Argentina el tema de la alimentación. Es clave. Mientras que ellos se beneficien, nosotros vamos a pasar hambre. Mientras ellos se beneficien, nosotros, el pueblo, el común, el ciudadano, el que no tiene para la tarjeta VIP para entrar a la oligarquía, a la nueva oligarquía, la va a pasar mal. Y allí creo que empieza cualitativamente a cambiar la cosa, porque esta nueva oligarquía, aunque sea un término, reitero, hasta vetusto, es importante decirle, tiene que ver con el sistema financiero internacional, tiene que ver, como decía Sassem, en algo muy interesante, que es el sistema de la expulsión. Macri no hace otra cosa que ser servil a un programa económico, en este caso del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional sabe lo que es el sistema financiero, sabe que los beneficios tienen que darse en ese ámbito, sabe que el negocio está en ese ámbito y no le importan las consecuencias. No le importa si le van a transferir recursos del ANSES, no le importa si van a aniquilar el sistema previsional en la República Argentina, no le importa si eso significa la reducción fundamentalmente de la educación en la Argentina, sobre todo en la inversión. No le importa la reforma laboral, no le importa el costo de las víctimas de un ajuste. Ajuste, que se lo dije también, es brutal. Ajuste que le dije iba a ser peor que aquel Fondo Monetario Internacional que no cambió mucho, pero que sí ahora es mucho más voraz. Mucho más voraz. Jorge, sí, lo de Vidal lo tocaron varios, lo tocó creo que Minuto 1, la gente del Destape también. A ver, yo lo digo hace mucho tiempo, vuelvo a señalarle algo que, aunque parezca redundante, se lo digo, tratando de analizar esta nueva oligarquía. Este gobierno es amoral, es amoral. Vayamos básicamente con este principio. No le importa el bien o el mal, le parecen las cosas lindas o feas. Si es amoral que haya aportes truchos de personas para justificar blanqueo de capitales, para justificar guita en negro, la verdad a esta altura le sorprende, no nos sorprende nada, absolutamente nada, no nos debe sorprender nada. Reitero, es un gobierno amoral, pero que tiene en su raíz ideológica esta pertenencia al sistema financiero, Mire, la nueva oligarquía, es decir, el traje que le presta Mauricio Macri a la vieja oligarquía, a esas 1000 familias, hace que las invite a invertir en la timba financiera, las invite a invertir en el sistema de expulsión, las invite a ser privilegiadas en un país que le entregó la economía y la política al FMI. Es importante porque cuando identificamos, nosotros decimos a aquellos que son antipatria, en el concepto también, si usted quiere, viejo, en aquel concepto del siglo XX, empezamos a ver quiénes en realidad la patria pasa por el interés personal, no por el interés colectivo. Y esta es la batalla cultural. Empezar a creer que esa nueva oligarquía le interesa el negocio, no le interesa el bien común. La contracultura será aquellos que nos interesa el bien común, será aquellos que nos interesa el bien colectivo. Es decir, si nos tenemos que manejar con la raíz económica, la distribución de la riqueza. Señores, cuando hablamos de distribución de la riqueza sabemos que le vamos a tocar el interés a los muchachos de la nueva oligarquía. Cuando sabemos que hablamos de la distribución de la riqueza, sabemos que no le va a gustar a la nueva oligarquía que le quiten un pedazo de esa torta para repartirla en el común. Y esto es básicamente lo que significa no tocar las retenciones del campo. Esto es lo que significa básicamente no tocar los intereses
de la sociedad rural argentina. Esto es lo que significa que los grandes negocios se den en el campo de la energía. Esto significa que los grandes negocios estén en la timba financiera. Mire, Caputo, Lopetegui, Quintana, son muchachos que hacen a la nueva oligarquía. Son muchachos que conforman la nueva oligarquía. Y esto es importante. En un país donde vamos definiendo quién es quién. En un país que se ha desnudado desde el punto de vista de los medios que le son no afines al gobierno, son el gobierno. Vuelvo a reiterar el cambio cualitativo. No estamos hablando de La Nación, de Clarín, como los medios hegemónicos o los medios que son afines a un gobierno como siempre lo han sido. Estamos hablando de medios que son el gobierno. Son el gobierno. Por eso que la fusión de Cablevisión con Telecom no es una fusión nada más. Es la ratificación de que Macri necesita de los medios, estos medios que son el gobierno, porque evidentemente lo son. Porque evidentemente son parte indisoluble de que él esté allí, en la Casa Rosada. Vuelvo a la impronta y al interés. Quiero decirle, Adriana, un beso grande, María Esther lo mismo, Juancito, un abrazo. Vuelvo a decirle lo importante que significa entender en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, que apareció una nueva oligarquía, que apareció una nueva élite, que estamos hablando desde hace un tiempo a esta parte en quiénes son los privilegiados y antaño los sospechosos de siempre. Estamos hablando de nuevos privilegios y estamos hablando metodológicamente de cambios cualitativos en la economía. Yo hace tiempo que le vengo diciendo, se redefinió el sistema capitalista. Ya no podemos hablar del obrero, del empresario y el capital. Empecemos a hablar del sistema financiero, que es atroz, que es patético, pero que en sus entrañas conlleva la expulsión de cada uno de nosotros. Si no somos parte de esa maquinaria de fuga de capitales, de bicicleta financiera, de especulación, fundamentalmente de mesas de dinero y de negocios que tienen que ver con la tecnología mucho más que la captación de mano de obra, no vamos a entender lo que pasa. No vamos a entender el nuevo universo que se avecina. Vuelvo a señalarle la importancia que significa identificar. Es cierto, coincido con Moreno cuando dice son 1000 familias las que hoy concentran en la Argentina y que hacen que la diferencia de la pobreza se agrande mucho más. Pero atención, porque Macri le prestó un traje y los vistió de nuevo, porque Macri les dio una nueva ropa con un nuevo discurso y con nuevos negocios. Claro que es la patria sojera, claro que tienen ganancias y que la van a duplicar y triplicar, pero atención, que los negocios se distribuyeron, que ya la concentración ahora tiene que ver también con el sector energético, tiene que ver con la tecnología, atención con esto, tiene que ver con la fusión de medios de comunicación y fundamentalmente tiene que ver con esto que estamos haciendo en estos momentos, es decir, la ubicuidad de Internet, la ubicuidad de las herramientas digitales. Atención, porque nuevamente empezamos a pensar en tiempos, ahora siglo XXI, pero con viejas recetas, con viejas trampas, con viejos protagonistas del siglo XX. Empezar a entender lo que se viene es empezar a entender dónde estamos, dónde estamos parados, qué es lo que hay enfrente, qué es lo que podemos visualizar. Nancy, un beso grande. Vuelvo a reiterar la importancia de agradecer a la gente que se conecta, a los amigos que hacen una red de contención comunicacional. Reitero, la gente de Yo no banco este gobierno, del portal Patagónico Noticias, la Perón TV, la gente Bander FM. Bueno, amigos que ahora empiezan a sumarse, usted, que coloque el editorial en su muro, que lo comparte con otros, hágalo, hágalo. Se lo agradezco mucho, pero además estamos compartiendo ideas, pensamientos, los cuales podemos coincidir o no. Pero sin duda, es con la mayor honestidad posible y la subjetividad posible para poder decirles los tiempos que están y que son difíciles, yo sé, para poder por lo menos separar la paja del trigo, para por lo menos matizar lo que está pasando. Regreso mañana a 9:30, con un nuevo disparador. Quiero que lo comparta, quiero que sea usted protagonista también. Regreso mañana, reitero, 9:30 con otro editorial. Gracias por estar como siempre. Un abrazo de utopía a todos los amigos, compañeros, compañeras que están allí y aquellos que hacen posible que el editorial se traslade mucho más en esta transmisión que hacemos aquí por Facebook. Gracias por estar como siempre, como siempre.